Buen día, hermanos, mi nombre es Juan Antonio y el día de hoy les voy a compartir el tema de Satanás y sus obras. En la vida de todo cristiano debemos de reconocer quién es Satanás. Es por eso que el día de hoy les traigo 3 puntos importantes que nos van a servir para conocerlo más. El primer punto es quién es Satanás. Vamos a adentrarnos en su historia para conocer quién era y quién es. Después vamos a ver cómo él nos induce al pecado, cuáles son sus herramientas y por último, cuáles son las consecuencias del pecado, qué pasa cuando nos manchamos. Y bueno, al final vamos a reflexionar sobre este tema. Pero bueno, para comenzar, ¿quién es Satanás? Él fue un ángel llamado Luzbel, que significa luz bella, y él solía ser el ángel más poderoso e inteligente en el reino de Dios. Él decide irse por su propia cuenta del paraíso y al irse convence a más ángeles de irse con él. Cuando él sale de ahí, junto con los demás ángeles, se dan cuenta que no hay un lugar más hermoso y mejor que estar con Dios. Ellos pierden su divinidad, pierden esta esencia de ángeles y se convierten en demonios. Luzbel, de ser un ángel, se convierte a un demonio llamado Satanás, que significa adversario y mal camino. Cuando los ángeles se van, están en un estado en donde no está Dios, en donde no hay bondad y en donde ellos les quema su rencor. Este lugar es el infierno, que significa por debajo de lugar subterráneo o lugar inferior. Es un lugar sin Dios, y un lugar sin Dios es un lugar sin bondad y sin amor. Entonces, Lucifer, al llevarse a los ángeles y estar en el infierno, él se dedica a buscar almas, a robar almas humanas que Dios tanto ama para llevárselas con él, para que más almas sufran lo que él sufre de no estar con Dios, el no estar allá en la gloria. Y bueno, a Satanás se le dice que es el padre de la mentira. Y es aquí donde nos metemos al segundo punto, cómo nos induce al pecado. Y bueno, antes de tocar el punto del pecado, vamos a la cita de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23, en donde se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Esto quiere decir que todo lo que tenemos es lícito, podemos hacer lo que queramos, mas no todo nos conviene. Y es aquí donde entra el demonio, porque él nos dice muchas cosas y muchos pecados que nos convienen. Él adorna el pecado. Él cuando nos tenta, él sabe cómo disfrazar el pecado, porque él da partes de verdad. Por ejemplo, con Eva le dijo que si comía del fruto podía ser como Dios, y le dijo que podía distinguir entre el bien y el mal, que eso es cierto, porque al morder el fruto supo la diferencia, ¿no? Pero no le dijo que al morder del fruto sería expulsada del paraíso y que sería una mortal. Entonces, esto es lo que hace el demonio. Nos disfraza los pecados para que nosotros sintamos que no estamos haciendo mal las cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, es obvio que Satanás se vuelve el adversario de Dios. Ahora, vamos a reflejar el pecado con la analogía de cuando te enfermas. Cuando uno se enferma, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Seguramente nos sentimos mal y podríamos pensar que se nos puede pasar en algunos días, que no tenemos que ir a consultar o así. Mas si el dolor persiste, que es lo común, vamos con un especialista. En este caso, la enfermedad es el pecado, el especialista es un sacerdote. Entonces, las enfermedades pueden llegar a la muerte si son muy graves. Entonces hay que ver al pecado así.
Ahora, cuando uno está enfermo, tiene que ir con el doctor y tienes que decirle todos los síntomas para que él pueda trabajar y saber qué te pasa, ¿no? Para ayudarte, para sanarte. Ahora, es lo mismo con el pecado. Quizá sí nos va a dar pena el contar todos nuestros pecados, pero es el mejor material para que Dios nos perdone y para que el sacerdote pueda trabajar en daros una penitencia que nos sirva para dejar este pecado, ¿no? Entonces, no hay que tener pena y hay que siempre decir todos nuestros síntomas de esta enfermedad. Ahora, les quiero compartir algo. Dios nos da oportunidades siempre. Por ejemplo, si yo le pido que me dé paciencia, probablemente Dios no me dé paciencia de un día para otro, sino que me dé pruebas para ser yo más paciente. Ahora, Satanás nos da tentaciones para todo lo contrario, para ser cada vez peor y alejarnos más de Dios. Y bueno, no les quiero decir que Dios nos prohíbe cosas, que Dios dice no hagas esto, no todo esto es bueno, porque pues no, Dios nos da la libertad, pero nos dice, oye, no todo te conviene, hay que saber qué hacer. Entonces vamos a tratar que nuestras obras sean para bien nuestro y de los demás, que puedan edificar a los demás. Y bueno, clases de pecados importantes y fuertes están los graves. Y un punto bien importante en estos pecados graves lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 12, donde se nos invita a que no practiquemos la brujería, que no practiquemos la lectura de cartas o de manos, porque Dios nos dice que no nos preocupemos. Él lo ha dicho, Él dice que nosotros valemos más que las aves y que todo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por nuestro futuro? ¿Y por qué se lo dejamos a personas que no nos lo pueden decir? Ahora, así como Dios tiene obreros en el mundo que trabajan a su favor, también Satanás. Hay personas que están consagradas a él y que se dedican a que más personas lo hagan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema. Y si alguna vez llegaste a usar algo de esto, alguna limpia o algo, te pido que lo consultes con tu sacerdote y que lo confieses para que pueda haber una solución. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? En Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesús nos dice que no seamos piedra de tropiezo para los demás. Nos dice que hay de aquel que haga pecar a uno de mis hijos. Y es aquí un punto bien importante. Tenemos que ver en nuestra vida si somos piedra de tropiezo para otras personas o si alguien en nuestra vida nos hace pecar. Recordemos, no les quiero decir que hacer lo que a lo mejor creen que les conviene sea malo, sino que Dios aborrece el pecado porque es desamor. Dios nos promete amor y nos promete plenitud. Entonces no nos dice que no hagamos tantas cosas para prohibirnos, sino para ser más amados por Él. Entonces, en este pasaje en Lucas nos dice Jesús que si una persona peca, que lo reprendamos, que le digamos, ¿no? Y si cambia su actitud, que lo perdonemos. Y que si aún si Él nos ofende 7 veces en un día, las 7 veces lo perdonemos. Y es aquí donde entra el fragmento del Padre Nuestro que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si Dios me perdonó y te perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar las ofensas que nuestros hermanos nos hacen? Entonces, les invito a que estudiemos, que hagamos un examen de conciencia en nuestra vida para saber qué cosas aún no le hemos entregado a Dios. Y bueno, no seamos cómplices del pecado. Y sí, vivir en gracia es difícil, pero es una plenitud que solo Dios nos puede dar y que no podemos encontrar en nada. Lo que nos promete Satanás son cosas pasajeras, placeres,
que lamentablemente no nos van a hacer felices. Entonces, los invito a que estén muy atentos ante el pecado y tenemos herramientas nosotros como cristianos para combatir el pecado, como es orar, pedir a María que nos dé su gracia y que nos proteja porque es nuestra madre, y pedirle siempre a Jesús la fuerza para seguirlo. Entonces, hermanos, los invito a que sigan trabajando en su fe y que puedan crecer. Gracias.